Bueno, entonces continuamos con las áreas del lóbulo frontal. Entonces en el lóbulo frontal encontramos estas otras dos áreas, área 44 y 45. Mírenlas acá, 44 y 45. ¿Dónde están localizadas estas áreas? En el giro triangular estaría más que todo el área 44 y hacia los giros orbitarios estaría el área 45. 44 y 45. Son áreas también conocidas como áreas de Broca. Entonces, siempre que yo les hable Broca, ya saben que es ese pedacito de la corteza de ahí. Área 44 y 45. También conocidas como áreas motoras del lenguaje. Ojo, estas áreas son las áreas que me coordinan la articulación de las palabras. Gracias a estas áreas es que podemos hablar y expresar una palabra, una idea, un sentimiento, hablar. Entonces, área 44 y 45. Entonces, son áreas que podríamos decir que son las que diseñan el movimiento, pero el movimiento del habla. Como el área 6 y 8 de acá, se comunicaban con el área 4 para que el área 4 ejecutara movimientos. Estas áreas tienen que comunicarse también con el área 4, pero para activar músculos de la fonación, para activar la lengua, para activar las cuerdas vocales, los músculos de la laringe, y así se cree la voz y se creen las palabras. ¿Listo? Bueno, Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. ¿Pon cada mano aquí? Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Pintas. Pintas. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Pin. Pen. Ahora, un poco más fuerte. Pan. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La mantelala. Manzana. Dilo tú. Manzana. Hombre, ahora. ¿No ves que cuando te esfuerzas sí que te sale bien? Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa, que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. No. En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy a la playa con Isa. ¿Ahora tú? ¿Sí? Me pues la palabra Isa. Te vas a la playa con Isa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? ¿Sí? Venga. Muy bien. Listo, entendimos un poquito mejor. Miren que esta paciente no está articulando absolutamente nada del lenguaje. A eso se le conoce como la afasia motora o afasia de expresión o afasia de Broca. Esa es una paciente con afasia de Broca. Miren acá dice afasia de Broca.
Ojo, no es afasia la dificultad en la expresión de la palabra por deficiencia en la emisión de la voz. O sea, un paciente que lo operaron de la laringe, que tiene una traqueostomía, que tiene una parálisis de la lengua, no sé, se le dañó el nervio hipogloso, tiene una parálisis de la lengua. Todo eso es como disartria, dificultad para articular una palabra, pero por parálisis de alguno de los órganos motores de la voz, de las palabras. Entonces, eso no es afasia. La afasia es una lesión neurológica. Afasia es una lesión neurológica. Disartria, ¿qué es eso? Dificultad en la expresión de la palabra, pero por lesiones del órgano como tal, esto es neurológico y esto es del órgano, de la lengua, de la laringe, de las cuerdas vocales. Y ojo, también lo confundan con pacientes sordos. Si un paciente está sordo y uno le dice algo y uno ve que el paciente no responde, no significa que tenga una afasia de Broca. Está sordo. Muy bien. Vamos con el lóbulo parietal. Entonces, el lóbulo parietal, ya sabemos que es aquel lóbulo que se localiza posterior a esta cisura, que se conoce como una cisura de Rolando. Y superior a esta cisura, que se conoce como la cisura de Silvio. Todo este área de acá hace parte de lo que es el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal vamos a encontrar otras áreas de Brodmann, las estamos viendo acá, que son las áreas 3, 1, 2, 5 y 7, 40 y 39. Ya vamos a hablar de ellas. Bueno, y por aquí abajo, sumémosle otra, que es el área 43. Vamos con la primera, área 3, 1, 2 de Brodmann. Ojo con esto, muchachos. 3, 1, 2. No 1, 2, 3, no 3, 2, 1, no. 3, 1, 2, en ese orden. Aquí quedaría el área 3, 1, y aquí el área 2. Se conocen también como las áreas sensitivas primarias. Entonces miren que hay áreas motoras primarias y también hay áreas sensitivas primarias. ¿Dónde está localizada esa área? En ese giro que ven ahí, que es el giro post-rolándico o giro post-central. Área 312. ¿Qué función tienen las áreas 312? Son áreas con función sensitiva. Entonces miren que ya hablamos del componente motor, ahora nos vamos a centrar en el componente sensitivo. Y el componente sensitivo lo vamos a dividir en 3 subcomponentes. O hay 3 tipos, más bien expliquémoslo así, hay 3 tipos de sensibilidades. La información somatoestésica, que hace parte de la información sensitiva superficial. ¿Cuál es la sensibilidad superficial? El tacto, el dolor y la temperatura. Tacto, dolor y temperatura. La segunda función o componente sensitivo es la sensibilidad profunda. Entonces acuérdense, primera, sensibilidad superficial, tacto, dolor y temperatura, y hay otro tipo de sensibilidad que es la sensibilidad profunda, que es básicamente la propiocepción y la palestesia. Hablemos de eso. ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción es la capacidad de determinar cómo está el cuerpo ubicado en el espacio. Yo creo que ya hemos hablado de esto. Si yo cierro los ojos en este momento, yo puedo definir cómo está cada una de las estructuras de mi cuerpo en el espacio sin tener que abrir los ojos y mirarlas. Entonces cierro los ojos y yo sé que estoy sentada, que mis rodillas están flexionadas, que estoy haciendo o estoy poniendo la pierna derecha sobre la pierna izquierda, el muslo sobre el muslo izquierdo, o sea que tengo las piernas cruzadas,
que tengo el codo derecho flexionado y el codo izquierdo extendido. Entonces, cada una de las posiciones del cuerpo yo las reconozco sin tener que mirarme. A eso se le denomina la propiocepción. Gracias a la propiocepción es que podemos tener lo que es la batiestesia. La batiestesia es esa capacidad de determinar cómo está el cuerpo en el espacio. Es lo mismo que la propiocepción. Entonces yo le digo al paciente, si yo les digo evaluemos, el próximo semestre lo vamos a hacer. Y yo les voy a decir a ustedes, evaluemos la batiestesia o la propiocepción de este paciente. Entonces yo le digo al paciente, señor, cierre los ojos. Le cojo algún dedo del pie. Ahí le cogí el pulgar. Y llevo el pulgar hacia abajo. Entonces yo le digo, señor, así, con los ojos cerrados, ¿qué dedo le estoy tocando? El señor va a ser capaz de decirme, ah, me están tocando el dedo gordo del pie izquierdo y me lo están llevando hacia abajo. Eso es batiestesia. El señor sabe cómo está ubicado el cuerpo en el espacio. Ahora, el segundo componente de la sensibilidad profunda es la vibración, la palestesia. La palestesia es la capacidad de percibir las vibraciones en el cuerpo. ¿Quién percibe las vibraciones? Los huesos, las articulaciones, los músculos, los tendones. Eso está hacia la profundidad. Por eso se conoce como sensibilidad profunda. Esa vibración la examinamos con este elemento que se conoce como el diapasón. Cuando yo golpeo por acá o por acá, eso empieza a vibrar. Entonces le coloco y le posiciono el diapasón sobre una articulación del paciente y ahí el paciente va a decir, ay, sí, siento que está vibrando. Y uno compara. La idea es que sienta que está vibrando igual en una extremidad que en la otra, en ambas extremidades. El segundo componente, muchachos, de la sensibilidad profunda, que me habla de la propiocepción y de la vibración, la palestesia. Y el tercer componente sensitivo es la famosa sensibilidad cortical. La sensibilidad cortical tiene todos estos componentes: la esterognosia, la discriminación de 2 puntos, la grafiestesia y la barognosia. ¿Qué es la esterognosia? Es esto, lo que vemos ahí en la imagen. La esterognosia es la capacidad de discriminar objetos con el tacto y con los ojos cerrados, sin necesidad de verlos. Entonces todos cierren los ojos y uno toquen alrededor que tienen. Yo encontré aquí mi celular. Entonces con el tacto y con mis ojos cerrados yo sé con el mero tacto que estoy tocando el celular. Que aquí tengo un lapicero. Que acá estoy tocando una moneda. Que aquí estoy tocando las teclas del computador. ¿Listo? Entonces es la capacidad de discriminar los objetos con los ojos cerrados. La discriminación de 2 puntos es yo tocar al paciente. Entonces voy a dibujarles acá. Lo toco ahí y lo toco acá. Voy a pintarlo en negro para que se vea más. Entonces lo toco acá y lo toco acá. Señor, ¿cuántas veces lo toqué? Ay, me tocó 2 veces. Puede discriminar que lo estoy tocando en 2 puntos diferentes. Eso se interpreta a nivel cortical, a nivel de la corteza cerebral. La grafiestesia, con los ojos cerrados y en la palma de la mano yo le hago un dibujo al paciente. Entonces, no sé, le dibujo un corazón. Hagan ese ensayo. Ahorita cojan a un familiar, díganle, cierre los ojos, cojan la palma de la mano y pónganle un número, el número 8. Y pregúntenle qué número le dibujé. El familiar debe ser capaz de decir, ay, me dibujó un corazón, me dibujó el número 8. Eso es la grafiestesia. Y por último, la barognosia es la capacidad de interpretar el peso de los objetos. Entonces, si yo cargo un libro pesado con la mano izquierda, una moneda de 100 pesos en la mano derecha, y le digo al paciente, cierre los ojos, ¿cuál de los dos pesa más?
el paciente debe ser capaz de decir, ay, me pesa más el objeto que tengo aquí en la mano izquierda. Esa es la baroagnosia y eso me lo permite interpretar la corteza. Entonces, ojo, vuelvo y empiezo. Áreas 3, 1, 2 de Brodmann son áreas sensitivas primarias. Aquí, en esas áreas, es donde se interpreta toda esta información sensitiva. Tanto la información de la sensibilidad superficial como la sensibilidad profunda y la sensibilidad cortical. Esa es la función de esa área. Miren esta imagen, que aquí se ve muy bonita. El área 312 es esta que estamos viendo aquí en verde. 312. Y miren que también en esa área vamos a tener un área mesial que mira hacia la línea media, hacia esa fisura interhemisférica, donde vamos a colocar o a tener neuronas que interpretan la sensibilidad proveniente de los miembros inferiores. En toda esta área mesial, ahí les estoy pintando las neuronas. Vemos neuronas que interpretan toda la información que llega de los miembros inferiores. Entonces, cuando nos quemamos, ya sabemos, estas son las neuronas que interpretan ahí. Nos quemamos los pies. Cuando nos quemamos los pies, llega ahí la información. Luego, hacia el área dorsolateral, al área externa de la corteza, vamos a tener ubicados las caderas, el tronco, el cuello, los miembros superiores, y miren qué pasa otra vez con esos miembros superiores. Se vuelven más grandes esas manos. Luego tenemos la cara, y miren qué pasa con esa cara. Miren que es como están esos labios gigantes. ¿Por qué están de gran tamaño? Por lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. Porque las manos van a necesitar mayor cantidad de neuronas, al igual que la cabeza y los labios, toda esa cara y esos labios, van a necesitar mayor cantidad de neuronas para interpretar toda esa información sensitiva que está llegando. Por eso es que cuando queremos tomar la temperatura o comparar temperaturas, si está frío, tibio, caliente, ponemos en las manos. Nosotros no vamos y ponemos el pie, el muslo, la región glútea. No, nosotros ponemos en las manos y con las manos interpretamos. ¿Por qué? Porque tenemos mayor capacidad de percepción de información sensitiva a ese nivel. ¿Y por qué hay mayor capacidad de interpretación sensitiva? Porque hay más neuronas. O sea que a ese nivel cortical también hay un homúnculo sensitivo. Y el homúnculo sensitivo, miren cómo es. El homúnculo sensitivo tiene unas manos grandes, una cara grande con una boca y unos lengua gigante, unos genitales, la región genital también es grande en el homúnculo sensitivo, y unos pies grandotes también. Si esas áreas se lesionan, si se lesiona el área 312, ¿qué pasaría con ese paciente? El paciente podría presentar anestesia del cuerpo, ojo, del área contraria del cuerpo. Resulta que toda esta información que llegó a la corteza llega del área del lado contrario. Entonces, ojo, la información sensitiva también es interpretada del lado contrario del cuerpo. La información sensitiva también es contralateral. Entonces, ¿qué pasa en un paciente si se lesiona, tiene una isquemia de esta área? No va a sentir que lo están tocando, no va a tener propiocepción consciente, no va a tener capacidad de discriminar la vibración, el peso de los objetos, pero que del lado contrario del cuerpo. Tendría una anestesia contralateral. Y también aparecería esto, lo que se conoce como la
asterognosia o agnosia táctil, es lo mismo. Gnosia, ya sabemos que es A. A es no. Entonces no tiene gnosia. ¿Qué es la gnosia? Es el conocimiento. No tiene conocimiento táctil. Entonces miren esta imagen. Este señor tiene los ojos, le tapamos los ojos. No miren, le estamos vendando los ojos. Y le entregamos este objeto. Y él empieza a tocarlo. Debería ser capaz de decir, esto es un banano. Pero el señor, por más que lo toca, con los ojos cerrados no es capaz. Eso es la agnosia táctil. Es la pérdida de la habilidad para reconocer los objetos por el tacto. Y también pierde la discriminación de otras cosas como el dolor, la temperatura, en fin, ya lo hablamos, la anestesia. Entonces vamos con el lóbulo parietal. Hablamos que el lóbulo parietal es el lóbulo que se encuentra posterior a la cisura de Rolando, que la estoy marcando ahí, y superior a la cisura de Silvio, que es la que estoy marcando acá. Toda esta área corresponde con lo que es el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal vamos a tener unos giros o circunvoluciones, que va a ser el giro post-rolándico o post-central, que está posterior a Rolando, donde vimos que teníamos el área 3, 1, 2. Y vamos a tener otros dos giros. Este giro está aquí arriba, que vamos a conocer como el giro parietal superior, y otro giro que está abajo de ese, viene siendo toda esta área de acá, que es el giro parietal inferior. Estos son los giros que tenemos en el lóbulo parietal. Giro postrolándico, giro parietal superior y giro parietal inferior. Vimos que en el postrolándico está el área 3, 1, 2. Vamos ahora con el giro parietal superior. Bueno, y antes de seguir, el giro parietal inferior, el giro frontal inferior, que acuérdense que se divide en tres porciones, la porción orbitaria, triangular. El giro parietal inferior también se subdivide en unos giros. Están estos específicamente. Este de acá y este otro de acá. Entonces miren que este primer giro, giro número 1, está en la parte superior bordeando el extremo posterior de esta cisura de Silvio. Ese giro lo vamos a conocer como el giro supramarginal. Y miren ese otro segundo giro, giro número 2, que está bordeando esta cisura en la parte posterior. Esa cisura es la cisura temporal superior. Ese giro número 2 lo vamos a llamar o conocer como el giro angular. Entonces, número 1, supramarginal. Número 2, angular. Giro parietal inferior, giro parietal superior y giro postrolándico. Estos son los giros del lóbulo parietal. Vimos el área 3, 1, 2, ahora vamos con el área 5 y 7 de Brodmann. Estarían ubicadas más o menos a este nivel, área 5 y 7 de Brodmann. Son conocidas también como la corteza somatoestésica secundaria o corteza sensitiva secundaria. Mírenlas acá. Aquí tenemos el área 5 y aquí en morado tenemos el área 7, 5 y 7 de Brodmann. El área 5 y 7 de Brodmann tiene una función muy importante relacionada con la somatoestesia. Ya vimos que la somatoestesia es todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, tacto, dolor y temperatura, pero específicamente este área lo que hace es que me discrimina más a fondo esa información.
Entonces, una cosa, muchachos, es yo tocar algo duro y algo blando. Estas áreas lo que me permiten es especificar qué tan duro o qué tan blando está. Entonces, está firme, está duro, está muy duro, está pétreo, o está blandito, suave, muy suave, líquido. Entonces, me especifica como el grado de texturas. Las formas. Entonces, una cosa es yo tocar un objeto redondeado y otra cosa yo decir, es que esto no es tan esférico, sino que es más bien ovalado. Entonces, esa discriminación me la permiten estas áreas. El tamaño. Ah, no, resulta que esto es pequeño y este es un poco más grande. Y ojo, interactúa con experiencias anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que es un área que se encarga de integrar. Me integra con experiencias anteriores. Entonces, si yo estoy tocando algo caliente y yo empiezo a ver que eso se empieza a subir y a subir la temperatura, entonces estoy viendo que está caliente, tibio, caliente, hirviendo, quemando. O sea, ya esos grados de diferenciación me le están permitiendo estas áreas. Pero además, eso me está llevando a recuerdos pasados donde me dicen que cuando eso está hirviendo me voy a quemar. Entonces, que tengo que retirar la mano. Entonces, por eso me integra con experiencias pasadas. Y hace otro tipo de integración con otras áreas. Bueno, veamos esta imagen. Del lóbulo occipital, vamos a ver que el lóbulo occipital tiene una función visual. Ahí llega toda la información de la visión. Al lóbulo temporal llega parte de la información auditiva. Estas áreas, y acá digamos está la información motora. Todo lo que llega de forma visual se integra con el área 5 y 7. Todo lo que llega de información auditiva se integra con el área 5 y 7. Entonces, esta área es un área secundaria de integración. Por eso les pongo este silbato. Entonces, a mi lóbulo temporal, que es auditivo, llegó información auditiva. Alguien sonó ese silbato y todos escuchamos ese silbato. Digamos que tenemos los ojos cerrados y escuchamos el silbato. Nosotros podríamos integrar y pensar cómo sería tener un silbato entre nuestras manos. ¿Qué tan grande sería? ¿Qué consistencia tendría? ¿Qué forma tendría? ¿O no lo podríamos imaginar? ¿Sí? Si yo les digo, cierren los ojos, piensen, o bueno, no cierren los ojos, abran los ojos y vean una manzana, está al frente, o algún objeto que tengan al frente. Digamos que tenemos una manzana. Podríamos sentir en nuestras manos esa manzana, ver cómo es de dura, cómo es de firme, qué forma tiene, qué tamaño tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas experiencias anteriores, que yo ya alguna vez en mi vida toqué y cargué una manzana, se empiezan a integrar con esas informaciones auditivas, visuales, motoras y de todo tipo. ¿Listo? También este lóbulo cumple una función muy importante porque no solamente integra con experiencias anteriores, sino que integra todos los datos sensitivos y propioceptivos del cuerpo. Toma de conciencia del propio cuerpo, eso es propiocepción. Entonces también me integra mi cuerpo al entorno, al espacio. Por eso cuando se daña esta área, de pronto, en una lesión de esta área, ¿qué va a presentar el paciente? El paciente no va a tener esa gran capacidad de percibir las texturas, las temperaturas, las formas, de pronto tenga una lesión a ese nivel, pero también va a tener una incapacidad de integrar todos esos datos. Entonces él empieza a hacer los datos y a formar esos datos de forma incompleta. Entonces miren acá, este paciente de acá abajo tiene una lesión del área 5 y 7 de Brodmann. Entonces no integra la mitad de esta flor. Entonces uno le dice, dibuje la flor. Y él percibe la mitad de la flor, pero no integra la otra mitad de la flor. Entonces no la dibuja.
Dibuje este cubo. Miren que no dibujó la mitad del cubo. Casa, miren que le faltó un pedazo de la casa. Él empieza a negar esas partes o esas mitades de las estructuras. A eso se le denomina la heminegligencia. Miren, esta paciente está negando la mitad de ese cupcake. Incluso, ojo con los que les dije, toda esta información sensitiva se integra con la información del cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo en el espacio? Entonces los pacientes empiezan a negar la mitad del cuerpo. Entonces miren, este señor se va a ir a afeitar, se va a ir a rasurar y se afeitó la mitad de la cara. Pero se olvidó que tenía otra parte del cuerpo. No integra esa porción. Se maquillan a medias. Entonces miren, esta señora se maquilló mitad de la cara y la otra mitad la tiene desmaquillada. Entonces la heminegligencia es otra de las alteraciones que aparecen cuando se dañan estas áreas 5 y 7 de Brodmann. Miremos este video. Miren que este señor es un señor que tiene una lesión del área 5 y 7 del lado contrario del cuerpo, o sea, el área del lado izquierdo. Entonces lo que pasa con este señor es que está negando su lado derecho. Esta es una terapia en la cual se busca llevar al paciente a centrar la atención a ese lado izquierdo, para volverle a mostrar, señor, vea que usted tiene una mano izquierda, derecha a este nivel, usted tiene una pierna derecha, usted tiene una cara derecha. Acuérdese, señor. Entonces uno busca centrar la atención nuevamente para que él vuelva como a recuperar y a interiorizar toda esta información. Entonces miren que acá le ponen numeritos y le van diciendo, búsquelos en orden. Número 1, número 2, número 3, número 4. Entonces él tiene que mirar su extremidad y va buscando los números, pero eso le ayuda a centrar la atención para volver a aceptar esa extremidad. Esta es la terapia que se utiliza en los pacientes con heminegligencia. Se proponen actividades en las que el miembro afectado sirva de apoyo y sujeción. Entonces, ojo, esa extremidad, señor, le sirve para agarrar. Entonces, úsela. Como ellos lo niegan, paran de usarlas. Entonces, ahí ya lo están obligando a usar la extremidad. Creo que ahí se ve muy bien. ¿Listo? Sigamos con las siguientes áreas. Área 43 de Brodmann. Entonces el área 43 de Brodmann es un área que se encuentra acá, en la parte inferior de la fisura de Rolando, ahí donde les estoy señalando. Área 43, o sea que estaría específicamente acá, parte inferior de la fisura de Rolando. Es un área que también es conocida como la corteza gustativa primaria, y yo creo que ya esto nos lo dice todo. Ya sabemos la localización. Y si les estoy hablando que es un área gustativa, pues ya sabemos que es un área que recibe la información del gusto. Miren acá, entonces tenemos la lengua. Acuérdense que en la lengua tenemos una serie de papilas gustativas. El tercio anterior está inervado por el nervio cuerda del tímpano. El tercio posterior está inervado por el nervio glosofaríngeo. Son dos nervios diferentes que llevan información gustativa hacia el tallo cerebral. Y en el tallo cerebral, que están esos núcleos gustativos, se cruza la información al lado contrario
y al cruzarse la información al lado contrario asciende hasta el tálamo, después vamos a ver todas estas vías, y llega a la corteza gustativa. Toda la información, miren que tiene que llegar a la corteza para ser interpretada. Si no llega a la corteza, eso, y no sentir nada, no tener lengua es lo mismo. No tener gusto es exactamente lo mismo. Este es un área muy sencilla, un área que me interpreta el gusto. También es del lado contrario del cuerpo. Lóbulo occipital. Entonces ya vamos hacia el polo posterior del cerebro. Y en el polo posterior encontramos un lóbulo, que es el lóbulo occipital. ¿Qué pasa con este lóbulo? Y creo que ya se los mencioné. Este lóbulo, los giros y circunvoluciones que tienen son inconstantes. Por eso en el lóbulo occipital no determinamos nombres de giros. No hay giro precentral, poscentral, parietal superior, inferior, frontal superior, medio inferior, opercular, angular, supramarginal. No. Aquí no tienen nombre los giros. ¿Por qué? Porque son inconstantes. Pero, más o menos, grande y topográficamente podemos definir ciertas áreas, que son el área 17, el área 18 y el área 19. ¿Cómo se distribuyen esas áreas? Así como lo vieron en la imagen, de posterior a anterior. El polo más posterior es el área 17, hacia adelante le continúa el área 18 y lo más anterior vendría siendo el área 19 de Brodmann. Esto es viéndolo desde afuera. Vamos a ver si acá. Viéndolo desde adentro, acuérdense que el lóbulo occipital sí tiene unas cisuras que se delimitan. Esa de ahí sería la cisura calcarina, ya la mencionamos, y esta de aquí arriba sería la cisura parieto-occipital, que está entre el lóbulo parietal y el occipital. Y por la cara interna, estos giros o estas circunvoluciones sí alcanzan a tener un nombre. Este giro, todas estas circunvoluciones del lóbulo parietal, se conocen como la precuña. Y estos giros o circunvoluciones por la cara interna del lóbulo occipital se conoce como la cuña. Esta es la precuña y esta es la cuña. Giro, entonces, ¿cuáles son los giros que vemos por la cara interna? Giro recto, giro frontal superior, giro del cíngulo, lobulillo central, precuña y cuña. Muy bien. Área 17, empecemos con el área 17, sería esta de acá. Es también conocida como la corteza visual primaria. Ya sabemos dónde está localizado, en el polo más posterior del lóbulo occipital. Bueno, y cuando lo vemos por dentro, este sería el área 17, el área que rodea toda la cisura calcarina. Esa sería la 17 en rojo. Esta en negro sería la 18. Va como del centro hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo. Y en azul, esta de acá sería la 19, la más periférica. Así se distribuyen por la cara interna. Vamos a ver si acá tengo una imagen. No. Bueno, pero más o menos es así como les dibujé acá. El área 17 de Brodmann tiene una función muy importante y es esta, es que transmite o interpreta la información de las retinas.
homolaterales y del campo visual contralateral. Para entender eso hay que entender la vía visual. Entonces miren acá. Tenemos, en lo que estoy señalando, los campos visuales. Eso es lo que estamos viendo por fuera de la visión periférica. Miremos la azul. Y miren acá la azul. Esa información del campo visual izquierdo, miren que si lo vemos así de frente, lo anaranjado será derecho, lo azul será izquierdo. Esa información del lado izquierdo lo captan estas retinas, las retinas del lado derecho. Esta sería la retina nasal derecha y esta sería, bueno, izquierda, no sé ahí cómo esté, del ojo derecho o izquierdo, bueno, izquierdo. Y acá sería la retina temporal del ojo derecho. Pero bueno, sigamos las líneas azules. Miren que lo azul cae ahí en esas retinas. Esa información vamos a ver en la vía visual que se cruza a este nivel que se llama el quiasma óptico. La información visual se cruza en el quiasma óptico y viaja hacia el lado de la corteza contraria. Bueno, parte de la información es contraria. Pero ¿qué es lo que quiero que vean grande en esta imagen? Porque entender esa vía visual es un poco complejo y de eso vamos a tener una clase aparte. Pero vamos a ver que la corteza derecha, esta de acá que les estoy señalando con la flecha, la corteza del lado derecho, miren que interpreta los campos visuales azules que son del lado izquierdo. La derecha interpreta los campos visuales izquierdos. Por eso dijimos acá que transmite información del campo visual contralateral, el derecho del izquierdo. Y de las retinas homolaterales, porque tenemos acá la retina derecha y la retina derecha que llegan a la corteza derecha. Vuelvo y les menciono, y vuelvo y les especifico. Esa vía visual la vamos a ver en una clase aparte, la vamos a entender parte por parte. Grande por el momento, apréndanse eso. Y apréndanse que al área 17 llega toda la información visual de los ojos. Entonces, un paciente que se le lesione el área 17 va a ser un paciente que presenta una ceguera cortical si se le lesionan las dos cortezas, la del lado derecho y la del lado izquierdo. Un paciente que queda ciego, no ve nada. Ceguera cortical, porque es la corteza la que está lesionada. Y también puede presentar, si se le lesiona solo la corteza de un solo lado, va a presentar las hemianopsias homónimas. ¿Qué son las hemianopsias? Ay, no tengo acá la imagen. ¿Qué son las hemianopsias homónimas? Los vamos a ver también en vía visual. Es que no ve el campo visual de un lado, ve mitad. Entonces, si ustedes tienen una persona parada al frente y tiene una hemianopsia, van a ver la mitad del cuerpo de esa persona. Más o menos algo así sería. Para que lo entiendan que es una hemianopsia. Listo. Y las áreas 18 y 19 de Brodmann son dos áreas que se encuentran de atrás hacia adelante. Ya les pinté, ya les mostré dónde se encuentran esas áreas. Son también conocidas como la corteza visual secundaria, y son áreas que discriminan lo que se ve, la visión. Entonces, una cosa es yo ver un color. Esa información me llega al área 17. El área 17 ve. Pero el área 18 y 19 me discriminan ese color. Entonces me dicen, es un azul clarito. Es un azul oscuro. Por allí se ve un azul más bien tirando a ser un azul rey, no sé. Entonces me discrimina y me da el detalle de lo que estoy viendo. Estoy viendo un objeto. El área 18 y 19, perdón, son áreas que me dicen es un objeto grande, redondeado, ovalado. Estoy viendo una cara. Listo. El área 17 ve la cara. Pero el área 18 y 19 me dicen, ve, es una cara con una nariz respingada, con unos ojos azules, con una boca grande, es más bien cachetona la persona.
Entonces me da todos esos detalles. Por eso, cuando se lesiona esta área, aparecen estas enfermedades. La prosopagnosia, que es una enfermedad en la cual el paciente no diferencia y no distingue las caras. La acromatopsia, que es una enfermedad en la cual no se distinguen los colores. Y aparece la agnosia visual. Ah, ya dijimos que era A. No. Gnosia, ya dijimos que era gnosia, conocimiento. Entonces no tiene el conocimiento visual. Entonces el paciente mira, y está mirando una manzana, pero él no sabe. Señor, ¿qué es esto? Y él mira y, ay, no sé. Uno se la da, muérdala. Y por el gusto, me sabía una manzana. Tóquela por el tacto. De pronto pueda saber que es una manzana. Pero viéndola, solamente viéndola, él no sabe distinguir qué objetos son. El lóbulo temporal, recuerden que es aquel lóbulo localizado por debajo de la cisura de Silvio. Todo este lóbulo que vemos acá es un lóbulo que se va a caracterizar porque va a tener 3 giros distribuidos como en una forma horizontal, de arriba hacia abajo. El que está ahí arriba es el giro temporal superior, el que está en el medio es el giro temporal medio y el que está abajo es el giro temporal inferior. Entonces hay giro temporal superior, medio e inferior. Mírenlos acá. Rojo, morado y verde. Temporal superior, medio e inferior. Esos giros se van a caracterizar, o ese lóbulo se va a caracterizar porque va a tener las áreas 22 de Brodmann. Supremamente importante esa área 22 de Brodmann. Mírenla más o menos dónde está ubicada. Más o menos a este nivel. Como en el giro temporal superior y medio. Entre el giro temporal superior y medio. El área 22 de Brodmann es también conocido como el área de Wernicke o área sensitiva del lenguaje. Sensitiva del lenguaje. Ojo, y espero que les esté aquí recapitulando esa memoria. Área motora del lenguaje versus área sensitiva del lenguaje. O sea que el lenguaje tiene 2 áreas. Un área motora que estaba ubicada por acá, área de Broca, área motora. Y por acá está el área de Wernicke, que es el área sensitiva. El lenguaje tiene estas 2 áreas, el área motora y el área sensitiva, área de Broca y área de Wernicke. El área de 22 de Brodmann, área de Wernicke, tiene unas áreas complementarias que la complementan, como el área 39, 37, 21, 40, 41, 42, importantísimas. Más o menos, miren las acá ubicadas, 39, 41, 42, 40. Todas estas áreas que vemos por acá, podríamos decir que son las áreas sensitivas del lenguaje. La principal es la 22. Y estas son como complementarias. Pero todas ellas interactúan para darle la sensibilidad al lenguaje. ¿Qué significa eso? Ojo pues muchachos. Esta área es un área que cumple esta función importantísima que es la de recibir la información del lenguaje y entender el lenguaje. Gracias a esa área es que se recibe información visual. Es cuando ustedes están leyendo un libro, la lectura, están viendo palabras, eso llega al área 17. Y del área 17 se va hacia el área 22 y el área 22 es el que le da el significado a esa lectura. Lean esto acá. Ahí estamos viendo esa palabra, manzana. Esa palabra llegó ¿a dónde? Al área 17.
Y el área 17 inmediatamente se la llevó al área 22. Y el área 22 nos dio el significado de esa palabra, la comprensión. Ya sabemos, viendo eso, sabemos que una manzana es esto. Todos sabemos que es una manzana. Esa área recibe información auditiva. Entonces, yo les estoy hablando en este momento. Les estoy diciendo carro. Todos escucharon carro. Vamos a ver que esa audición llega a una corteza, al área 41-42. Inmediatamente se la llevan al área 22 y el área 22 les da el significado. Yo creo que todos sabemos que es un carro. Ustedes me están entendiendo que es el carro. Si yo les digo, vayan al carro de su casa, todos saben a dónde ir. Entienden qué es esa palabra. Entonces permite entender el lenguaje, leer frases, escuchar frases y entenderlas. Entonces miren que esa área sensitiva que queda aquí atrás, área de Wernicke, es una área sensitiva, tiene que estar en íntima relación con el área motora, área de Broca. ¿Por qué? Porque uno entiende el lenguaje y lo que uno generalmente hace es que uno responde. Entonces esas dos áreas están muy comunicadas. Y esas comunicaciones las vemos por medio de esos axones, esas fibras que se llaman el fascículo arqueado, arcuato. El fascículo arqueado comunica las dos áreas y eso es lo que nos permite llevar a cabo una conversación o una comunicación. Ustedes me están entendiendo por el área de Wernicke y cuando yo les hago una pregunta, ustedes me están respondiendo, me entienden la pregunta y me la responden gracias a la coordinación que hace el área de Broca. Clínicamente, ¿qué presentaría el paciente si se lesiona el área de Wernicke? Entonces aparecería la afasia de Wernicke o afasia sensorial. Miren que en Broca veíamos la afasia de Broca o afasia motora. Digamos, esa paciente que trataba de hablar, ella trataba de decir alguna palabra, pero no era capaz de articularlas. Aquí estamos viendo entre la afasia de Wernicke o sensorial en la cual la paciente simplemente no entiende. Entonces miren que es diferente una afasia motora a una afasia sensitiva. En la afasia sensitiva el paciente no entiende. Entonces uno le dice, levante la mano. Y no la levanta porque no entendió. Señor, párese. No entiende. Señor, quítese la ropa que lo va a examinar, póngase esta bata. No lo hace. No entiende. Estos pacientes con la afasia sensitiva son pacientes que desconocen su enfermedad. En cambio, en la afasia motora, ellos son conscientes de su enfermedad. Entonces, como ellos desconocen su enfermedad, ellos juran que entienden el lenguaje. Y ellos empiezan a aparecer y a crear neologismos. ¿Qué son los neologismos? Son inventos. Y empiezan a hablar miren, les enseño lo que está hablando, porcialaconetopapoyes derivedano, no sé. Y él habla como si nada, porcialaconetopapoyes derivedano. ¿Dijo algo? No, eso no tiene ningún sentido. Pero como él desconoce el lenguaje, él jura que esas palabras sí tienen sentido. Entonces, mire acá este paciente, miren este otro ejemplo de este señor creando neologismos. Usted sabe que el pichicho locucio y que quiero rodearlo y atenderlo como usted desea anteriormente. ¿Tuvo algún sentido esto? No. ¿Qué quiso decir él? Y él jura que él dijo esto. El perro necesita ir afuera, así que lo llevaré a dar un paseo. Esto es lo que él quiere decir, pero así es como lo dice. Miren este video. Thanks. And say, baseball player, baseball Pelosi, okay. Caterpillar, cataloop. Okay. All right, I'd like for you to do some things now with your mouth. First thing I'd like for you to do is stick out your tongue.
Stick your tongue. Show me how you would kiss. Show me how you love to kiss me. There you That's go. good. Show me how you sip on a straw. Can you sip on a straw? See what a sip sticks. See what a sip sticks. Say it under me. Okay, try this one. See, Wait a minute. Listen. Show me how you smile. Show you how to plus me. Show how to plus me. Show how to plus me. Show how to plus me. Stop. Can you smile? Can you smile at me? Now, Can you smile at me? don't say what I say. I want you to do this. Watch. What? Look at me. Smile. There you go. That was a very good one, huh? Smile. Small. Small. There you go. Show me how you chew gum. Chew what you so much. Okay, watch this. Entonces miren que ahí la paciente le están diciendo y le están hablando y le están pidiendo preguntas y ella responde con una cantidad de palabras incomprensibles. Ninguna de esas palabras tiene ningún sentido. Le dicen, muéstrame cómo sonreír, saque la lengua, de pronto ahí, saque la lengua y la saca, entendió esa parte del lenguaje. Tire un beso y ella empieza a tirar besos, entendió esa parte del lenguaje. Pero después le dicen, sonría y nada, no entendió esa orden, no la entiende. ¿Qué más fue lo que le dijeron? Bueno, le piden pues como que haga varias cosas y la mayoría no las hace. Este es un paciente con una afasia sensitiva o afasia de Wernicke. Área 41 y 42 de Brodmann. El área 41 y 42 de Brodmann son áreas auditivas primarias. Áreas de la audición. Incluso miren que las habíamos visto también acá con las áreas de Wernicke, 41 y 42. También son complementarias en el lenguaje. Son áreas, el mismo nombre lo dice, auditivas, son áreas con función auditiva, ahí es donde llega todo el sonido y ahí es donde se interpreta el sonido. Y lo que les dije ahorita, tienen una representación bicortical. O sea que la audición, lo que me entra por el oído derecho, me llega a la corteza derecha y a la corteza izquierda. Lo que me entra por el oído izquierdo, me llega también a ambas cortezas. Si se lesiona esa área, aparece la sordera. ¿Dónde están esas áreas? Acá. En un giro que se llama el giro de Hessel, en la mitad del giro temporal superior. Ahí está el área 41 y 42 de Brodmann. Está la ubicación. Obvio si aparece, entonces ya sabemos que el paciente no escucha. Como la ceguera cortical, hay también una sordera cortical. Bueno, ya vamos terminando. Últimas áreas, áreas 27, 28 y 34 de Brodmann. Áreas entorrinales, están ubicadas acá. Las áreas entorrinales son áreas que se encargan de captar el olfato o sea que me interpretan los olores. Obviamente si se lesionan esas áreas, perdemos el sentido del olfato. A eso lo conoceríamos como la anosmia. Osmia, olfato. No percibiría el olfato. Ojo, esa área y las neuronas que están en esa área también tienen una relación específica con las epilepsias. Cuando esas neuronas que están localizadas ahí se despolarizan de forma desordenada, ahí es donde aparecen los focos epilépticos. Los focos epilépticos pueden aparecer en cualquier parte de la corteza, cualquiera. Este es un ejemplo. ¿Qué presentarían estos pacientes con esas epilepsias que se originan ahí? Antes de que empiece la epilepsia, ellos empiezan a oler un olor feo, fétido, cochino.
Son pacientes que dicen, uy, no, imagínese doctor que yo olí una cosa fea, 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 y después de olerlo empecé a convulsionar. Eso se llama cacosmia. Entonces, pacientes muchachos que tengan cacosmias, olores fétidos, y que después de percibir las cacosmias pierdan el conocimiento y convulsionen, ya saben que la epilepsia se origina ahí, en esa área entorrinal. Miren que el área entorrinal está ubicada como en la parte inferior del lóbulo temporal. El área 34, 27 son las áreas primarias. El área 28 sería el área secundaria. ¿Listo? Pero bueno, lo importante es que sepamos que está ahí ubicada. Área del olfato. Bueno, lóbulo de la ínsula. Terminamos con el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, acuérdense que es un lóbulo que está localizado hacia la profundidad de la cisura de Silvio, y es un lóbulo que todavía, digamos que se está estudiando mucho, no se sabe bien qué función tiene, pero se dice que está relacionado con percibir el gusto, hay áreas del lenguaje secundarias, sensibilidad de las vísceras, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y parte del sistema límbico. Después vamos a ver qué es el sistema límbico. ¿Listo? Grande, apréndanse que las funciones que se han visto relacionadas con ese lóbulo son estas que tenemos ahí anotaditas. A ver qué más tengo por acá. ¿Listo, no? Dejemos ahí. Miren muy bien estas imágenes y empiecen a detallarlas.